teníamos algo como esto, nuestro catálogo, y teníamos el detalle de nuestro producto, y la tarea era ver la forma de cómo pasar, cuando le diéramos clic a este botón, cómo pasar la información a, a un método llamado addItem, ¿cierto? Que a su vez iba a tener toda la lógica para agregar esa información de ese producto a una variable de sesión que llamamos carrito y que explicamos ayer. ¿eh? Más o menos se entendió lo que vimos ayer sobre sesiones, lo que platicamos. Más o menos. ¿sí? Hay gente que que vino hoy por primera vez a este taller. Varios igual que ayer. Ok, hay un par de videos en la página del Telmex Hub con dos de las tres sesiones que hemos tenido. Falta un video, ese se va a subir después. Entonces, si quieren, pongan atención a lo que estamos haciendo y luego ven esos videos y para que se puedan poner al corriente. ¿Vale? Entonces vamos a continuar. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica para tratar de avanzar lo más que se pueda. Entonces, traigo preparado ya el código. Voy a mostrarlo, voy a explicarlo y vamos a ir viendo en nuestro proyecto cómo está todo ese desarrollo. Si se fijan, esto difiere un poco de lo que habíamos logrado ayer, ¿cierto? Ya le pusimos un poco de estilos y igual estilos a nuestro botón y atrás de este ya está la lógica que se necesita para agregarlo al carrito. Vamos a continuar con nuestro código. Lo que teníamos ayer era... teníamos hasta aquí, hasta nuestro detalle del producto. Y esto nos mostraba, habíamos desarrollado hasta esta parte, ¿cierto? A nuestra vista detalle producto llegaba un objeto dentro del array data llamado producto que contenía toda la información de el producto que había elegido el cliente en base a su ID, ¿cierto? Y teníamos acceso a todas esas propiedades y era lo que estábamos mostrando aquí, que de hecho es lo que se ve aquí. Y lo que había quedado pendiente es cómo pasamos toda esa información a un método llamado addItem, que es el que va a agregar todo esto a nuestro carrito. Entonces, si se fijan, lo que estoy poniendo es un formulario, pero este formulario estoy utilizando un helper que nos ofrece CodeIgniter para trabajar con formularios. Así como vimos que había algunos otros helpers, por ejemplo, para trabajar con las URLs, en donde está el método base URL, que lo hemos estado ocupando para tener nuestra URL del sitio a la mano, y algunos otros métodos, por ejemplo, el Anchor. Así como hay un helper para trabajar con URLs, hay uno para trabajar con formularios. Entonces también tenemos que decirle que lo vamos a ocupar. Y para ello, lo que hacemos es dentro de nuestro archivo autoload que está dentro de la carpeta config, le tenemos que decir que vamos a utilizar el helper para manejar formularios, se llama form. Nada más hay que agregarlo. Y también necesitamos una librería para validar los datos de nuestros formularios. Y esa librería también se agrega aquí y se llama form validation. Entonces, si queremos trabajar con la ayuda que nos da CodeIgniter para manejar formularios, tenemos que hacer de inicio dos cosas. Una, cargar el helper y cargar la librería. Y eso lo hacemos dentro de nuestro archivo autoload que está dentro de la carpeta config de nuestra aplicación. Ya que tenemos cargados esos dos elementos, entonces ya podemos empezar a utilizar los formularios con las características que nos permite CodeIgniter. Entonces, este es un formulario y lo voy a explicar. Este método es el que da apertura al formulario y este es el que lo cierra. Y adentro todos son inputs. Si se fijan, todos son de tipo hidden y lo que van a guardar son los datos que nosotros queremos guardar
del ítem en particular. La cantidad, el ID del producto, el precio, el nombre de ese producto y la imagen, el nombre de la imagen que tiene asociado. Y ese es el botón de Submit. Todos son métodos a final de cuentas. Si se fijan, el botón de Submit le estoy pasando un array. Esto es, si yo a todos los métodos que me permiten mostrar elementos de formulario, yo le puedo agregar algunas otras características. Por ejemplo, aquí para el botón de Submit, yo le estoy diciendo que le dé un nombre, que le dé un ID, el texto que quiero que muestre y que le dé una clase. Y esto yo lo utilizo después para algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el agregarle la clase, yo hago referencia a esta clase en los estilos y ya le doy características propias a ese enlace para que parezca, por ejemplo, un botón. ¿Sí? Todo este código que estoy mostrando aquí, a final de cuentas se termina transformando en el HTML como el que conocemos, vean. Vean. Este es mi formulario. Si se fijan, el único elemento visual que hay dentro de mi formulario es el input de type, de tipo submit. Todos los demás son hidden. Pero si se fijan, es el HTML como lo manejamos. Y nada más estamos utilizando los métodos que Coordinator nos ofrece. Y por ejemplo, para el método que nos abre el formulario, lo único que tengo que decirle es, cuando el usuario dé clic en el botón Submit, quiero que envíes toda esta información, todo este array de tipo post, quiero que lo envíes al método addItem que está dentro del controlador principal. Aquí es donde le estoy diciendo a dónde se va a ir. Ese sería el atributo action, ¿se llama? Action. El atributo action de un tag form. Y se envía vía post. Entonces, toda esta información, todos estos datos de nuestro producto van a llegar a final de cuentas a nuestro controlador y van a buscar el método addItem. Ya lo traigo implementado para que vean. Aquí va a llegar esa información, pero no, si llegara vía la URL lo tendríamos que recibir aquí y sería de tipo get. Como es vía post, no va en la URL, entonces no lo recibimos aquí. De hecho llega a través de este método. Este ya contiene todos esos datos. Este es realmente nuestro array de tipo post que llegó vía el formulario. Lo que estamos haciendo aquí es guardarlo en una variable llamada item. Lo que habíamos dicho ayer, que vamos a tener una variable de sesión llamada carrito, y esa es la que nos va a permitir que nuestra información esté disponible en varias secciones del sitio. Luego, cuando queramos trabajar con esa información, la vamos a tomar, es lo que estoy haciendo aquí. Tomo esa información y la guardo en una variable local llamada carrito. Entonces, ya con esa variable yo puedo hacerle lo que quiera. Y lo que estoy haciendo, realmente la acción de agregar un ítem a ese carrito la estoy haciendo aquí. Aquí le estoy diciendo, todo lo que me llegó vía post, que está guardado en un array que yo llamo ítem, guárdalo en otro array, porque a final de cuentas esa es mi variable carrito local, un array también, en esta posición. Y la posición la voy a determinar por el ID del producto. Entonces, no importa cuántos ítems agregue, siempre cada uno va a tener una posición que va a estar determinada por su ID. Entonces no hay problema. Para trabajarlo no hay problema. Siempre que queramos saber hacer algo con ese ítem en particular, lo único que necesitamos es saber cuál es el ID que tiene asociado. Entonces lo que hago aquí es, ya había dicho, esta es la forma en que yo puedo obtener una variable de sesión, pero en algún momento debí de haberla creado. O sea, esa variable se tiene que crear en algún momento y la estoy creando, de hecho, en el constructor de mi controlador. Cuando se carga mi aplicación, se va a cargar mi controlador y lo primero que se carga, como en todas las clases, o lo primero que se ejecuta es el constructor. Bueno, esa es una llamada al constructor padre y que eso es lo que se hace siempre que tenemos herencia. Luego lo que estoy diciendo es que si no existe esa variable carrito, esto es lo que esta parte de aquí está preguntando,
no existe esta variable, si no existe, entonces créala. Solo la va a crear si no existe. No va a existir solo la primera vez que se cargue nuestra aplicación. Se va a cargar nuestra aplicación, esa variable no va a existir y en ese momento se va a crear. Y se va a crear como una variable de sesión, que es lo que estoy haciendo aquí. Le estoy diciendo que la cree y que lo que va a guardar es un array y es un array vacío. O sea, al momento que se carga mi aplicación, se crea la variable de sesión carrito y lo que va a almacenar es un array vacío. Y ya después ya tengo disponible esa variable de sesión en toda mi aplicación. Por eso es que cuando yo llamo al método addItem, ya tengo disponible mi carrito. Yo leo la variable de sesión, la guardo en una variable local, llame carrito, pero podría tener cualquier otro nombre. Luego, todo lo que me llegó vía post lo guardo en una variable llamada item y agrego a esa variable local llamada carrito ese ítem en una posición que está determinada por el ID del producto, que es un dato que viene dentro de ese mismo array llamado ítem. Y luego lo que hago es decirle, ya, ok, ya mi variable local ya la actualicé, ya tiene todos los cambios que fueron, en este caso, agregar un nuevo producto. Entonces, ahora actualízame mi variable de sesión. Aquí le estoy diciendo, en la variable de sesión llamada carrito, guarda la nueva variable que tiene todos los cambios que hice. Entonces, siempre voy a estar tomando la de sesión, guardándola en una local, haciendo cambios y luego regresársela a la de sesión para que todo el tiempo esté actualizada. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y luego ya lo que hago es redireccionar. Bueno, para que veamos cómo llegó y qué es lo que se almacenó realmente y cómo va a ir cambiando. En vez de mandarlo directo a una vista, le voy a decir que me muestre qué es lo que hay dentro de esa variable de sesión. Voy a agregar un ítem. Ahorita vamos a ver el proceso dentro de la página. Luego, ya que lo agregué, me tiene que imprimir. printr es lo que hace. Nos muestra el contenido que tiene un array que le pasemos. Entonces, esta variable de sesión, a final de cuentas, es un array. Le digo que me muestre qué es lo que tiene. Entonces, si se fijan, pasaría algo como esto. Estamos aquí, le doy a agregar al carrito, toma el formulario con todos los datos que puse yo en los inputs de tipo hidden, lo manda a nuestro controlador, busca el método addItem, sucede todo lo que dije de lo de las variables de sesión y luego me imprime ese array. ¿Se fijan? Aquí ya lo está haciendo. Este es mi ID del producto y este es el ID con el que voy a identificar todo este array dentro dentro de mi carrito, dentro de mi variable de sesión. Y aquí están todos los datos que yo le pasé. Si yo agrego otro ítem, voy a agregar otro. ¿Se fijan? Ahora ya tengo dos. Este con este ID y este otro con otro ID. Y así se van a ir agregando. Entonces, estos ya están disponibles. No importa si me salgo de una página, lo que mencionábamos ayer de pasar de una página A una página B. Aquí ya no tengo ese problema de estarle teniendo que enviar la información o pegada a la URL o a través de un formulario. Aquí ya esa información ya la tengo disponible porque está guardada en una variable de sesión. Voy a mostrar cómo quedaría ya el carrito. Ok, lo que hice ahorita fue mostrar esto. Si se fijan, ya tenemos varios ítems en nuestra variable de sesión. Luego lo que le estoy diciendo es, ahora, este método lo que me permite es redireccionar hacia donde yo le diga, o sea, hacia cualquier parte de mi sitio. Y aquí le estoy diciendo que me redireccione hacia el método showCarrito, que está también dentro de mi controlador principal. Entonces lo que va a hacer es buscar aquí mismo este método y lo ejecuta. O sea, hizo todo esto y luego me redirecciona a este método. Y este método lo tengo acá abajo. Y este método siempre va a estar haciendo lo mismo. O sea, siempre va a estar tomando todos los datos que hay en el carrito, guardándolos en una variable llamada items y pasándoselos a nuestro template. Ahorita lo explicamos más a detalle. Lo que quiero que vean es que
esta lógica siempre la vamos a estar siguiendo. Lo único que va a estar cambiando es qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué operación hacemos cuando ya tenemos en una variable local nuestra variable de sesión carrito? Si yo quiero agregar un ítem, lo que hago aquí es esto. Y lo agrego en la posición determinada por el ID. Si yo quiero actualizar un ítem, por actualizar entiendo yo cambiar la cantidad de piezas que quiero de ese producto. Entonces lo que hago es pasarle el ID del producto y pasarle el nuevo valor que va a tener. Ahorita para que se entienda un Ahorita poquito lo más, estamos viendo vamos. en código, pero ahorita hacemos el ejemplo para que lo vean visualmente y cómo son los pasos para construirlo. Visualmente sería, nada más explico lo de el método show carrito. Al final de cuentas lo que voy a estar haciendo es, si agrego un ítem, eh, lo que decía, tomo de la variable de sesión, la pongo en una variable local, agrego el ítem, actualizo mi variable de sesión y llamo a show carrito para que me muestre la página que contiene todo el carrito en sí. Si quiero eliminar un ítem, igual, tomo la de sesión, la guardo en una local, quito ese ítem, actualizo la de sesión y llamo a show carrito. Si quiero actualizar un ítem, igual. O sea, siempre a final de cuentas hago todos los cambios y termino llamando a show carrito, que lo único que hace show carrito es tomar todos los datos que tiene la variable de sesión y pasárselos a una vista. Es algo como esto. Esto es lo que hace show carrito a final de cuentas. Toma todos los datos, se los pasa a una vista y esta vista ya los acomoda de esta manera. Lo que yo mencionaba de update item, si se fijan, yo aquí tengo de forma predeterminada lo que hace cada vez que agrego al carrito es agregarme una pieza de ese producto. Entonces aquí yo agregué ya dos. Si yo quiero modificar, quiero por ejemplo de este son 3 piezas. Cuando yo le dé clic a esta imagen, a este botón para que se actualice la información, lo que va a hacer es tomar este dato, o sea, tomar todos los datos de este ítem y pasarle un nuevo valor. Este 3 va a sustituir el valor que tenía antes, que era el 1. Y ese dato es el que le va a pasar al método update item. Le va a pasar este 3 y le va a pasar el ID de este producto. Y con esos dos datos ya hace todo el cambio. Si yo llamo al método, si yo le doy clic aquí, bueno, voy a hacer esto para que vean el cambio. ¿Se fijan? Se actualizó aquí. Es lo único que se está cambiando. Al cambiar yo el número de piezas, obvio, me cambia el subtotal para ese producto. Si yo quiero eliminarlo, le doy clic aquí. Lo que va a hacer, cuando yo le doy clic aquí, es llamar al método delete item y le pasa el ID de ese producto. Y con ese dato, como ese es el que me sirve de índice dentro de mi array, carrito, busca ese índice, toma todo ese registro, todo ese ítem y lo vuela. Entonces, si lo hago, ¿se fijan? Entonces eso es lo que me están diciendo los métodos que tenemos aquí. Lo que decía del de update item, yo decía que necesita el ID del producto para saber cuál va a actualizar y necesita un nuevo valor que es la cantidad que va a poner ahora en lugar de la que tenía. ¿Cierto? Igual, el mismo proceso. Toma la variable de sesión, que es esta, la guarda en una variable local y luego busca dentro del array carrito el ítem cuyo ID es este y busca la propiedad que se refiere a la cantidad y la actualiza. Eso es lo que me está haciendo aquí. Pues a final de cuentas, este me va a dar dentro del carrito el ítem, la posición de ese ítem en base a su ID y luego busca la variable cantidad y la sustituye por la que le pasé. Eso es lo único que hace. Y obvio, ya lo actualicé en local, ahora tengo que actualizar mi variable de sesión y eso es lo que estoy haciendo aquí. Y eso se repite en todos los métodos. ¿Se dan cuenta? Y lo último nada más es redireccionar. La operación en sí de actualizar es esta. La operación de agregar es esta. Y la de eliminar. Cuando yo elimino un ítem, lo único que necesito es su ID. Se lo paso. Igual, vuelvo a guardar en una variable local. Y con este método, yo estoy eliminando. Con el método unset elimino una variable que está dentro de
de mi array carrito en esta posición. Vuelvo a actualizar mi variable de sesión y redirecciono. Y eso es lo que se está haciendo. Si yo quiero eliminar todo el carrito, entonces hago exactamente lo mismo, pero ahora llamo a un método que se llama set user data, y ese me va a eliminar toda la array carrito, toda la variable de sesión, de hecho me la elimina. Y nada más, actualizo la variable de sesión y redirección. Y eso es lo que se hacen todos. Y tengo además un método que yo llamo getTotal, que se me va a devolver esto. Si yo tengo varios ítems, agregué el mismo. ¿Se fijan? Agregué el mismo y no me lo genera dos veces. ¿Cierto? Lo único que hace es, en esa posición que le di ese ID, quita el que estaba y pone este, aunque sea el mismo. ¿Cierto? Este. GetTotal me da este valor. O sea, la suma de los subtotales de todos mis ítems. Eso me da el método getTotal. Y lo único que hace aquí es checar. Si no existe esa variable de sesión, entonces me regresa a 0. Y si no, si sí existe, entonces la recorre y va obteniendo el subtotal de cada ítem. Y el subtotal de cada ítem es el precio por el número de piezas que quiere el cliente. Y lo va sumando a una variable que llama total. Al final de cuentas, esa es la que me regresa. Obvio, aquí estamos usando eh, algunas funciones. Ustedes en su carrito a lo mejor necesitarían añadir otro tipo de funciones y variables, por ejemplo, para un IVA, no Así sé, y para. algún otro tipo de validaciones también. Entonces, ahorita para el ejemplo estamos usando, bueno, los campos, digamos, mínimos, pero se puede hacer pues tan refinado y tan extensivo como se quiera, se utilizaría la misma lógica, ¿no? Ayer mencionamos algunas de las operaciones que se tendrían que hacer en el carrito, que eran estas. Agregar un ítem, actualizarlo, eliminar el carrito completo, mostrar el carrito y obtener el total. Esas son las que estamos implementando ahorita. Entonces, y ya lo demás es, ya que hice algún cambio y llamo al método show carrito, ¿qué es lo que hace este método? Este método lo que hace es tomar todos los datos que hay en la variable de sesión, todos, o sea, todos los ítems que ya tengo, guardarlos en una variable dentro del array data que llama ítems, luego obtiene el total, que ya vimos también que es la suma de los subtotales, y luego me dice qué vista es la que va a cargar todo eso, y la vista se llama carrito. Entonces yo necesito una vista que me muestre toda esa información. Y esa vista la tengo aquí. Esa vista es precisamente esto. Toda esta información es la que yo estoy mostrando aquí. ¿Se fijan? Tengo un encabezado, párrafo, y luego tengo una tabla. Y dentro de esa tabla voy a tener cada registro lo voy a meter en una fila de esa tabla. Primero defino mis encabezados para esa tabla. Y luego, este es el código que me va a recorrer todos los ítems. Si se fijan, en el array data yo creé una variable que se llama ítems, que recibe todo lo que está en la variable de sesión llamada carrito, que contiene todos los productos que he agregado al carrito. Llega a esta vista dentro de esa variable llamada ítems. Y lo que estoy haciendo en este ciclo, for each es un ciclo, es recorrer todos esos ítems y por cada uno de ellos agregar una fila, que iría desde aquí hasta acá. Esto se va a repetir por cada ítem. Y lo único que estoy haciendo es mostrar todos los datos que tiene. Este es un contador y este nada más me va a servir para ir diciendo acción. 1, 2, 3, 4, 5, n filas. Nada más para eso me sirve este contador.
Luego estoy mostrando una imagen. Esta es la imagen que estoy mostrando. Y esta se está leyendo dentro de la carpeta image. Busca el archivo cuyo nombre yo le estoy pasando aquí. Le da un ancho de 30 píxeles y lo muestro. Luego muestro el nombre de ese producto. Luego muestro el precio. Y el precio se lo estoy pasando a un método que se llama number format, que lo que hace es devolverme algo como esto, con decimales, ¿cierto? Me devuelve el número que yo le pase con los decimales que yo le indique. Aquí yo le estoy indicando que son 2. Y el signo de pesos se lo pongo yo aquí. Entonces, este dato se lo paso a este método, le digo cuántos decimales quiero y me devuelve ese dato así. Lo único que le vamos a permitir al usuario aquí es una de dos. O quita los ítems que no quieras o cambia la cantidad que quieres de un producto en particular. Pues eso sí se lo podemos permitir. Digamos, sería interesante para un panel de administración, la persona que administra la Claro. tienda, que sí tuviera capacidad de editar los precios. Pues Sí. ahí sí le darías acceso y capacidad de modificar esos datos directo en la base de datos, ¿no? Pero esto para efectos, como es de vista nada más del Sí. usuario, Sí. pues lo ideal sería nada más dejarle, como dice, actualizar ítems, borrarlos y sumar Sí. nuevos ítems. De hecho, lo que estamos haciendo, todo lo que hemos estado trabajando, o todo este proyecto es lo que va a ver el usuario, es la parte del frontend, lo que él va a ver, lo que él va a navegar. Y todo esto es lo que le vamos a permitir que haga. Sí, todo esto debe de tener un panel atrás, un backend que permita administrar todo lo que tenemos en la tienda, que permita dar de alta productos, Si quisieran, se editarlos, podría armar un cambiar los taller precios. para hacer el panel, digamos. Estaría Bueno, ese interesante. podría ser otro taller y es todo un show. Claro, es como hacer otro proyecto en sí Sí, mismo, es otro proyecto, ¿no? Son dos vistas sí, de hecho diferentes. ya es otro proyecto, o sea, hacer el backend de una aplicación más o menos así, sí, también es un proyecto en sí, porque igual necesitaríamos tener control sobre todos los productos, poder agregar, editar, subir imágenes, poder crear nuevas categorías, poder controlar todo lo que tiene que ver con los pedidos, a qué pedidos nos han llegado, en qué estatus están esos pedidos, si apenas se recibieron, si ya se confirmaron, si se cancelaron, incluso poder modificar la información de esos pedidos. Si nos llegó un pedido y resulta que es de un producto del cual ya no tenemos suficientes piezas, podríamos ponernos en contacto con el cliente y decirle, oye, no tengo esas piezas, o enviarle un correo y decirle si quiere que sean menos o si quiere que sean otras, y que nuestro panel nos diera la capacidad de poder editar el detalle de un pedido y modificarlo, no sé, poder desde el mismo panel contestarle y enviarle correos al cliente, llevar un control de lo que se ha vendido, de qué productos se venden más, no sé, se pueden hacer N cosas dentro de un panel de administración, pero si se fijan, ese ya es en sí otro proyecto. O sea, una aplicación completa para esto pues, debería de llevar las dos partes. Por tanto, nos estamos enfocando nada más en lo que va a ver el cliente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, recordamos que los archivos que estamos generando y que estamos trabajando, los estamos subiendo al Dropbox y cada sesión se suben, digamos, los cambios que hemos hecho. Entonces pueden bajarlo, el Dropbox, en su casa también hacer pruebas a la gente que nos sigue en streaming, instalar su ambiente de desarrollo, incluso pueden bajar, no sé, el archivo SQL, cargar la base de datos que ya contiene esto, o pueden generar su propio ejemplo. Sí. No sé si les puedo recordar, por favor, Obed. Estas son las cuentas en las que estamos haciendo tweets con lo que hemos estado trabajando. En uno de los últimos está compartido un enlace a una carpeta de Dropbox con lo que vimos hasta ayer, con la aplicación hasta lo que se hizo ayer. Y aquí mismo subiríamos hoy, yo creo de hecho, hoy vamos a subir ya el proyecto completo, que es el que estamos desarrollando y uno que traíamos como, que es el que está en el demo. No sé si alguien lo checó. Este es el proyecto completo con lo que vamos a ver aquí. Los estaríamos compartiendo en estas cuentas de Twitter por si quieren después checarlas, ¿no? Ok. Vamos a ver cómo se logra toda esta parte. Ya habíamos analizado esto. Decía yo que por cada registro, por cada ítem que hay dentro
dentro de nuestro array items creamos una fila y mostramos toda la información. Ya medio lo platicamos, nada más aquí hay un detalle. Si yo doy clic aquí, ya dije, se llama al método delete item dentro del controlador principal, se ejecuta todo y se llama el show carrito y me vuelve a mostrar aquí, ya se actualizó todo. Aquí hay un detallito diferente. Aquí se puede resolver de varias formas. Lo que hicimos aquí fue poner un poquito de JavaScript utilizando jQuery digo, nada más para dar un ejemplo de cómo se podría hacer utilizando JavaScript. Y aquí la lógica es que cuando yo dé clic aquí, mi sistema va a leer el valor que tengo aquí, va a buscar el ID y va a redireccionar al método update item y le va a pasar esos datos. Pero eso lo voy a hacer vía JavaScript, nada más. Se podría hacer igual vía otro formulario desde aquí, no sé, se puede resolver. De hecho, lo más padre sería hacerlo con Ajax y no tener que recargar la página, ¿vale? Vamos a mostrar aquí cómo lo hicimos. Lo que estoy haciendo aquí es, para generar toda esta parte, es algo como esto. Está aquí. Voy a poner un input de tipo number. Si han visto este tipo de inputs, este es propio de HTML5, de hecho. O sea, este ya me permite ingresar solo valores numéricos. ¿Se fijan? Trae estas flechitas que permiten agregar o quitar. Y son, digo, exclusivos para manejo de valores numéricos. Yo le puedo determinar, bueno, yo tengo que decir que mi input va a ser de tipo número y le tengo que decir que tenga en qué valor puede comenzar y cuál podría ser un valor máximo. Pues con eso podríamos estar restringiendo. Si queremos que de un producto no se compren más de 10 piezas, podríamos restringir el valor máximo para el input y un valor mínimo. O sea, que no pueda pedir menos de uno, o sea, no tendría sentido. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos configurando eso. Aparte le estamos dando un ID, que es el que vamos a estar leyendo después vía JavaScript. Y ese ID se va a conformar utilizando también el ID del producto. Ahorita vemos cómo. Y bueno, el valor que va a mostrar es el valor que tenga guardado. La primera va a ser 1, cuando se modifique, pues va a estar cambiando. Pero quiero que vean cómo se va generando este ID. Si yo tengo varios productos, para que se vea bien, voy a mostrar qué es lo que está haciendo esto. Si se fijan, para este elemento, el ID se está generando, el ID se llama update cantidad, guión bajo, y le concateno el ID de ese producto. Si ven este otro, tiene un ID diferente. Cada elemento dentro de HTML, cada elemento que tiene un identificador, su identificador debe de ser único. Y ese nos va a permitir poder manejarlo desde JavaScript. Poder hacer referencia a este elemento desde JavaScript utilizando su ID. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, esta parte que tiene que ver con actualizar la cantidad, con actualizar mi ítem, la vamos a manejar de esa forma. Entonces, esto lo voy a leer desde JavaScript. Y para poder trabajar con JavaScript, necesitamos hacer algunos cambios. Necesitamos decirle dentro de nuestro template, en el header, necesitamos decirle que vamos a trabajar con JavaScript, que vamos a trabajar con jQuery, de hecho. Siempre que trabajamos con jQuery, le tenemos que decir poner dentro de nuestro header el tag que nos va a incluir el archivo de jQuery. Y luego el archivo en el que vamos a hacer cambios. Este es el framework en sí y este es en el que vamos a estar trabajando. Este no lo tocamos, nada más lo descargamos.
de la página de jQuery. De hecho, de aquí se descargaría. Nada más lo descargan, lo meten en una carpeta que se llama, que tenemos en la raíz de nuestra aplicación, una carpeta que se llama JS, que habíamos dicho que es para lo que hagamos en JavaScript. Ahí meten el archivo que descarguen y ya lo tienen disponible. Y crean otro que se llama funciones.js y es en el que vamos a estar trabajando. Entonces, igual, o sea, lo que vamos a hacer es trabajar JavaScript vía un framework. Así como con PHP estamos trabajándolo vía Framework CodeIgniter, eh, JavaScript lo podemos trabajar vía frameworks, en este caso vía jQuery. Entonces, siempre que vamos a trabajar con jQuery, lo que tenemos que hacer es aplicar esa instrucción. Me está diciendo que que mi código de jQuery se va a ejecutar hasta que se haya cargado todo mi documento. O sea, no puedo ejecutar nada de jQuery mientras no se haya cargado todo el DOM, todos mis elementos de HTML. Y eso es lo que le estoy diciendo aquí. En cuanto ya esté cargado todo mi documento, todo mi DOM, todo mi HTML, entonces ejecuta todo el código que te voy a mostrar aquí. Y este código lo que está haciendo es, cuando yo le dé clic a algún elemento cuya clase sea actualizar ítem, me va a ejecutar lo que tenga esta función. Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Cuando yo le dé clic a un elemento cuya clase sea actualizar ítem, ejecútame todo lo que hay en esta función. Y lo que hay en esta función son, ok, esto eh, está evitando que se ejecute lo que tiene de forma predeterminada un enlace. Los enlaces de forma predeterminada realizan algo, te envían hacia algún lado, te redireccionan, llaman a algún recurso. De forma predeterminada es lo que hace un enlace. Lo que estamos cambiando nosotros es lo que va a pasar cuando le demos clic a ese enlace. Lo estamos cambiando nosotros, le estamos diciendo qué cosas queremos que haga. Pero si no le decimos que no haga lo que tiene asignado de forma predeterminada, va a hacer las dos cosas. Entonces, aquí le estamos diciendo que no haga el efecto que tendría o la acción que tendría de forma predeterminada un enlace, que no la ejecute. Eso es lo que le estoy diciendo aquí nada más. Y ya lo demás es lo que yo decía. O sea, voy a tomar, necesito para actualizar un ítem, me había dicho que necesito el ID del producto y la cantidad que voy a modificar, ¿cierto? Entonces, así es como obtengo el ID de ese producto. El ID de ese producto está vinculado al input. Aquí está. Ese es el botón al que yo le estoy dando clic. Es este. Es una imagen, al final de cuentas. Este enlace yo le puse que me muestra una imagen. Y esa es a la que yo le estoy dando clic. Esa es la que tiene guardado un dato que contiene el ID del producto que quiero modificar. O sea, de aquí a este botón en sí, a este enlace, yo le vinculo el ID del producto. Entonces, cuando yo le dé clic, obtengo ese ID y obtengo el valor que tiene este input. Ya con esos dos datos ya puedo yo actualizar este ítem. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí estoy creando ese enlace y lo estoy creando utilizando un método que nos ofrece CodeIgniter, que se llama Anchor. Para que muestre una imagen en vez de un texto, ese enlace, aquí estoy ejecutando otro método, que le estoy diciendo de dónde tiene que leer esa imagen. Es lo único que hace. En vez de mostrar un texto. Esto podría ser un texto. Y luego ya le estoy diciendo otras características para ese enlace. Uno es la clase. Esta clase es la que estoy leyendo acá. O sea, yo le estoy diciendo, aquí le estoy diciendo que busque que esto se ejecute cuando yo le dé clic a algún elemento que tenga la clase actualizar ítem. Y esa clase la va a tener este enlace. Y aparte va a tener vinculado, hay unos atributos que uno puede crear para cuando trabaja con HTML. No sé si los han manejado. Y puede uno almacenar, de hecho, información en los elementos HTML. Y para almacenar esa información, uno crea un atributo con esas características. O sea, yo estoy creando para este enlace un atributo llamado data-idprod,
y ahí estoy guardando un valor. O sea, uno puede guardar datos dentro de los elementos de HTML. Y para poder hacerlo, uno utiliza, crea un atributo que debe de empezar con la palabra data, guión, y el valor que nosotros queremos darle para que se almacene esa información. Y luego el valor que queremos almacenar. Yo estoy almacenando en ese enlace, eh, y así es como lo leería. Estoy almacenando el ID del producto y utilizo un método que se llama data para leerlo desde vía JavaScript, vía jQuery. Tratando de resumir lo que estoy tratando de explicar que está haciendo jQuery. Cuando yo creo todo esto, cuando creo este HTML, a este elemento que es un enlace, yo le vinculo un dato que va a ser el ID del producto. Ese dato me va a saber sobre qué registro estoy trabajando. O sea, este tiene vinculado el ID de este producto, este otro de este, y así. O sea, cada vez que yo agregue un elemento, este botón va a tener vinculado el ID de ese producto. Por eso es que yo estoy creando ese valor desde que creo todo mi HTML para tenerlo disponible. Y luego cuando le asocio una clase, la clase es actualizar ítem. También está asociada esa clase a este mismo elemento. Entonces, cuando yo trabajo con JavaScript vía jQuery, lo que estoy haciendo es, en esta parte, es decirle, cuando yo dé clic en algún elemento que tenga la clase actualizar ítem, que van a ser estos tres en este caso, estos tres tienen asociada la clase actualizar ítem. Entonces, cuando yo le dé clic a alguno de estos, se va a ejecutar este código. Eso es lo que le estoy diciendo que haga con JavaScript. Y lo que hace este código es ejecutar esta función. Y cuando eso sucede, lo que va a obtener es el dato que yo guardé en este enlace, que dije que es el ID del producto, lo obtiene y luego obtiene el dato que está aquí, que eso lo está haciendo aquí. Busca aquel elemento cuyo ID es update-cantidad más el ID del producto que ya tengo, que había mostrado que a veces es. Cada uno de estos también es independiente y debe tener su propio ID. Entonces, para que yo pueda obtener el valor que tiene aquí y para que lo tenga vinculado a este, el ID que yo le doy a este elemento lleva también concatenado el ID del producto. Entonces, si este es, si ese es el producto cuyo ID es el 5, aquí tengo guardado ese valor, el ID con el valor 5 lo tengo guardado aquí y lo tengo también guardado aquí en el nombre, en el identificador de este input. Igual va a pasar para este y para este otro. Así me es fácil, cuando yo leo este, obtengo ese ID, creo el ID que va a hacer referencia a este y leo este valor. Si no, no sabría cuál de todos estoy leyendo. Vean. Dije que a este elemento, cuya clase es actualizar ítem, tiene guardado el ID del producto, ¿ya bien? Es el 4. Si yo hago referencia a algún otro, por ejemplo a este, es un enlace con la clase actualizar ítem y que tiene asociado, tiene guardado en ID prod el valor, el identificador de ese producto, que es el 3, y así para cada uno de estos. Y este input lo obtengo también de esa forma. Se fijan en su ID, que es update-cantidad-un valor, este valor es el ID de ese producto. Entonces, cuando yo quiero leerlo, obtengo el ID del producto, que ya vi de dónde lo obtengo, que está vinculado al enlace, luego ese lo concateno con este ID, y ya en total me va a dar el ID de ese producto. Y con el método val obtengo el valor que tiene. Entonces ya ahí ya tengo los dos datos que necesito. El ID del producto y la cantidad, que son los dos datos que necesito para cuando quiero actualizar un ítem. Y ya lo único que hago es, con JavaScript, decirle, envíame
al método updateItem que está dentro de mi controlador principal y pásale estos dos datos, el ID del producto y la cantidad. Cuando ese método, cuando eso pasa, todo esto me redirecciona y se va a mi controlador principal, busca el método updateItem y recibe estos dos datos. Ya que lo recibió, ya pasa lo que habíamos platicado. O sea, busca en base a este ID, busca qué producto quiero, busca qué cantidad tiene y la cambia por el que yo le estoy pasando. En otras palabras, está tomando información de la base de datos, pero está haciendo operaciones con jQuery y JavaScript. Hace todas las operaciones en esa ventana que en realidad es una vista. Ejecuta todo lo que tenga que ejecutar a través de los controladores, etcétera. Toma los datos de la base de datos y al final te arroja pues la vista que tú le hayas indicado. Ya con todas con todo lo que ejecutó, ¿no? Ya sea un update, una actualización o que borraste un ítem. Entonces todo se genera ahí, todas las operaciones. Ya después nada más te está actualizando ese que comentó Beth, que es show carrito. Entonces en esa vista ya te presenta pues todos los cambios que has hecho. Pero hay que distinguir que está tomando alguna información de la base de datos, está haciendo operaciones que están indicadas en los códigos que estaba mostrando Beth con PHP y jQuery y JavaScript. ¿Cómo se redirecciona? Ok, aquí. El método window me abarca, de hecho, toda mi ventana. Este me permite todo lo que tiene que ver con las direcciones y demás, y este es hacia dónde quiero eh, enviarlos, a qué dirección me estoy refiriendo. Lo que estoy diciéndole aquí es, creando, todo esto me va a devolver una URL, que es la que le voy a pasar aquí, y es a la que me va a enviar. E igual, ok, aquí estoy en JavaScript no tengo acceso al método base URL que contiene la URL de mi sitio, entonces por eso yo desde que empiezo a trabajar, creo una variable que me almacene ese dato. Ahí la estoy creando, yo no la estoy leyendo de PHP, no lo puedo leer desde PHP a través de JavaScript, entonces yo la creo. E Esa igual aquí variable ya es nada más de le estoy diciendo, teniendo eso, como es desde aquí, si trabaja, las URLs, si las trabajo con base URL, ya no le tengo que decir que tienen que pasar por index.php. Aquí sí. Entonces, esto me devolvería, o sea, todo esto de aquí hasta acá, me devolvería http localhost /ldstore index.php principal update item el ID del producto la cantidad. Toda esa. Ajá. Y acuérdense que en CodeIgniter necesitamos pasarle el controlador, el método con el que va a trabajar y todos los parámetros que necesitemos. Y estos parámetros se están pasando vía get. Entonces, cuando yo llego a este método, aquí tiene que recibir esos dos datos. Y así como lo recibe el primero, lo guarda en esta variable y el segundo aquí. Y los está recibiendo vía get. Es como si los hubiera concatenado en la URL. De hecho, si no estuviera trabajando con CodeIgniter, eso es lo que hubiera hecho aquí. O sea, hubiera llegado hasta, no sé, por aquí, el nombre del archivo que se llamara tal vez updateitem.php. Pondría el signo de interrogación de cierre. Luego pondría ID producto igual a tal, punto y no, and, eh, cantidad igual a tal. Si lo estuviera haciendo con PHP directo sin CodeIgniter, tendría que haber creado la URL así. E igual se la paso a href y, de hecho, al objeto location y ya me redireccionaría a esa parte del sitio. De hecho, todos los métodos que tenemos para el manejo, para operar con el carrito, a final de cuentas, todos terminan redireccionándome a show carrito, todos. Agrego un ítem, llamo al método addItem, ejecuta todo lo que tiene que hacer y redirecciona. Por eso es que si se fijan, eso es lo que está pasando aquí. Si es addItem, aquí se va a ejecutar addItem, ¿cierto? Okay. Lo ejecuta y luego me manda a show carrito. ¿Y show carrito qué hace?
me envía esta vista, ¿cierto? Si yo actualizo, este va a ejecutar, va a llamar a update item. Hace todo lo que tiene que hacer update item y me tiene que redireccionar a show carrito, o sea, a este mismo, ¿cierto? Si yo elimino alguno, llama a delete item. Hace todo su show y me regresa, me llama a show carrito y me va a regresar aquí otra vez. Entonces, por eso da la idea de que todo el tiempo estamos trabajando aquí. Obvio, aquí no se ve el cambio, pero realmente cada vez que ejecutamos una operación, se vuelve a cargar toda la página. Aquí no se nota el cambio porque es muy poco el contenido que tenemos. Una página, por ejemplo, como Mercado Libre, pues sí. El tiempo en que me cargaría todo, si tiene que volver a cargar toda la página, pues sí sería ¿Puedes un poquito mostrar más. o ver lo que hace cuando haces algún evento, abriendo el book, para que vean lo que carga cuando se hace y se ejecuta alguna acción? No, de hecho, se vuelve a cargar todo. Entonces, Ok. podríamos decirle que siempre en vez de que me redireccione, que me muestre, voy a hacer esto. Ya. Para que no se vaya a carrito, a show carrito, nada más me muestre qué es lo que queda dentro de mi variable de sesión carrito. O sea, va a ejecutar todo. Si se fijan, aquí termina ejecutando todo y siempre terminamos en esta vista, en la vista show carrito. Voy a hacerlo otra vez. Fue a update item y de ahí se fue a show carrito y a final de cuentas esa es la que me está mostrando. Si yo elimino, igual, se va a delete item y esa va a show carrito y esa es la que me termina mostrando. Voy a evitar que me muestre, que me redireccione a show carrito en todas. En update y en delete, que son las que estamos trabajando. Y ahora voy a decirle, ya no me redirecciones, quiero que ahí mismo me muestres qué es lo que quedó en mi array carrito. Entonces, ahora yo tengo mi carrito y aquí voy a hacer operaciones. Cuando yo actualice esto, ya no me tendría que redireccionar aquí. Vean. ¿Se fijan? Se fue a update carrito, pero ya de ahí no se salió, porque ya no hubo ninguna redirección y recibió los datos que yo le pasé, el ID del producto y la cantidad que quiero modificar. Hizo el cambio y me mostró lo que hay ahora en mi array, eh, en mi variable de sesión. Ya no me redireccionó, ¿cierto? Claro. Porque no les, ajá, exacto, no le estoy, lo único que le estoy diciendo, ahora imprímeme el array, y no le estoy diciendo, mándaselo a ninguna vista. Pero sirve Entonces, como para ver claro que sí sí, sumó, sí. aunque De no le hecho, arrojó la vista de show carrito, ejecutó todo lo que ajá, le dijo. ajá. Aquí lo que sucedió fue, yo le di clic a update, tomó la información que requería y se fue a update item, llegó aquí, hizo todo lo que tenía que hacer para actualizar ese ítem en particular y ya no me está redireccionando, ahí se queda y lo único que hace es imprimirme lo que queda en mi variable de sesión. Entonces, como ya no me está redireccionando, pues sí me está dejando en ese método se está ejecutando, ¿ya vieron? Era para que se vea un poquito más claro qué es lo que hace, bueno, atrás, ¿no? Porque ya te arroja la vista y lo ves visual, pero bueno, es para que vean cómo ejecuta todo lo que se está haciendo en código, ¿no? Igual, si yo elimino un ítem, ¿a cuál va a llamar? A delete ítem y ¿qué le va a pasar? El ID de ese producto. Ya, ahí está. Ahora se fue al controlador principal, ejecutó delete item, le pasó, si fijan todo lo está haciendo vía get, le pasó el ID, hizo todo lo que tenía que hacer, lo borró y ya no me redirecciona, se queda ahí y me imprime lo que queda en la variable de sesión carrito. Ahí está. Eso sirve también un poco como para entender por qué está todo separado. Si se dan cuenta, una cosa es la vista, por eso usamos Sí, el framework de CodeIgniter, porque te permite separar las vistas de los controladores, este, de los modelos. Y los modelos. y los modelos. Entonces, es muy útil porque, por ejemplo, también la URL base nosotros la declaramos en nuestro archivo al principio config. Cuando tenemos que hacer llamadas que son a esa URL, pues el framework ya sabe. Entonces, de otra forma lo tendríamos que hacer explícito en cada lugar. Llévame ahora aquí, redireccioname acá. Entonces, es útil usar
un framework como CodeIgniter para efectos de mantenimiento también, de darle actualización a lo mejor tú nada más quieres actualizar ciertas cosas, entonces no tocas el header, no tocas el footer y solo vas a modificar, no sé, vistas de las áreas de contenido, etcétera, ¿no? Otra cosa importante es, yo no estoy haciendo ninguna operación en mis vistas. ¿Se fijan? Si se fijan, las operaciones las estoy haciendo en el controlador. Si yo llamo add item, ahí es donde estoy agregando a la variable de sesión carrito, ahí es donde estoy agregando. Si yo quiero actualizarlo, en el método update item lo hago, pero todo está ejecutándose dentro del controlador. Incluso el calcular el total de, de- que tiene que pagar el usuario, incluso todo eso lo estoy haciendo aquí, no se lo estoy dejando a la vista. Este método getTotal lo estoy ejecutando aquí y se lo estoy pasando. Cuando se ejecuta show carrito, ya le estoy pasando ese total. O sea, dentro de mi vista, lo único que estoy haciendo es iterar sobre el array que le mando para que lo acomode, acomode la información en una tabla y la muestre. No estoy haciendo ninguna operación. La idea de trabajar y de separar esto así es precisamente en las vistas solo reciben la información y la muestran. No tienen que hacer operaciones ahí. Todo lo estamos haciendo en el controlador. Entonces, llamo al método que necesito, se ejecuta ahí todo lo que se tenga que calcular y demás, y todo lo que la información que se necesite se le pasa a la vista y la vista ya nada más lo muestra. Eso es lo que estamos haciendo a final de cuentas. Por eso es que ya nada más redireccionando aquí da la idea de que todo el tiempo se está trabajando en la misma página. Pareciera que siempre estamos dentro de Show Carrito y que todo se está haciendo ahí, pero si se fijan, no, la lógica es diferente. O sea, va, busca el método que corresponde, ejecuta todo y vuelve a cargar la misma vista. Y siempre la vista, siempre el método Show Carrito hace exactamente lo mismo. Toma todo lo que hay en el carrito, lo guarda en una variable items, obtiene el total, lo guarda y le dice, muéstrame la vista carrito. Siempre está haciendo lo mismo, entonces hacemos todas las operaciones y a final de cuentas llamamos ejecutamos show carrito y da la idea de que todo el tiempo estamos trabajando ahí. La idea de delete carrito sería que si yo tengo ya varios ítems, si yo tengo algo como esto, que hubiera por aquí algún botón o alguna imagen, no sé, que me dijera vaciar carrito para no tener que eliminar uno por uno. O sea, la idea sería nada más la idea de delete carrito sería esa, que el usuario pueda eliminar todo de un jalón sin tener que estar eliminando ítem por ítem. Entonces, aquí estaría ese botón en alguna parte y cuando yo le dé clic, se iría a delete carrito y ahí borraría de hecho toda la variable de sesión. Aquí le estoy diciendo que borre todo lo que hay en carrito y que luego nada más actualice. Y me redireccionaría, de hecho, me tendría que redireccionar aquí y mostrarme todo vacío. Podría hacerse así, podrían hacerse aquí varias cuestiones. Y como comentaba esto, lo puedes refinar, seguir refinando, ponerle más campos, validaciones, otros campos, quizás otros métodos también. Ahorita para efectos bueno, del ejemplo del taller, para ver cómo funciona, incluimos estos elementos, pero sí, puedes seguir refinando cada vez más, ¿no? Sí, bueno, la idea podría Eh, ser de hecho, que bueno, tomen, el taller incluye, bueno, ahorita vemos el formato, pero manejo de usuarios, porque obviamente una vez que ya está todo lo que quieres en el carrito, eh, para hacer el pedido tienes que generar un usuario, entonces se van a manejar usuarios. eh, y para que se mantengan los datos, pues se maneja una sesión. Entonces, obviamente ya es más complejidad. Ahí se ve en el esquema. miren, lo que hemos trabajado hasta ahorita ha sido esta parte. O sea, creamos nuestro catálogo. Ya de ahí podemos ver el detalle de cualquier producto. Y ya lo que hicimos hasta ahorita es que se puede agregar al carrito y todas las operaciones que están vinculadas al carrito. Actualizar, eliminar y demás. Luego lo que seguiría sería que yo pueda ver el detalle de mi pedido, es decir, mis datos para el envío del cliente en sí, los datos del carrito y las formas de pago y demás. La forma en que pensamos este ejercicio es, para poder llegar a esta parte, se tenga que haber iniciado una sesión. O sea, para poder llegar aquí, el cliente debe de tener una cuenta de usuario.
Entonces, si no la tiene, o si no ha iniciado sesión, le va a pedir que inicie sesión. Y si no tiene un usuario, le va a dar la opción de que cree una cuenta. Eso es lo que seguiría. Ya de aquí, ya que se inició sesión y demás, ya se mostraría este detalle. Y ya de aquí ya lo que faltaría nada más sería poder enviar ese pedido. Entonces nos dice que si yo quiero llegar a esta parte, de hecho ya tengo por ejemplo este botón. Si yo le doy clic aquí a detalle pedido, me buscaría ese método dentro de mi controlador, ¿cierto? Estaría llegando a una vista, si tengo asociado una vista, se llame igual detalle pedido, y aquí ya me mostraría la información que estoy diciendo. La idea entonces sería que cuando llegue aquí, que cheque si ya está la sesión iniciada, y si no, que no lo deje pasar, ¿cierto? Esa podría ser la lógica. Pero que le dé la opción de generar un usuario. Lo que necesitamos es que exista una variable de sesión que se llame eh, usuario válido, por ejemplo, que cuando lleguemos a ese método, al método de detalle pedido, cheque si existe esa variable de sesión. Si ya existe, quiere decir que esa variable la vamos a crear cuando se haya iniciado sesión. Si no existe, entonces va a decir, oye, ese usuario no ha iniciado sesión, entonces redirecciónalo al área donde tiene que hacer un login. Para eso vamos a necesitar entonces un nuevo controlador. Podríamos implementar toda la lógica que queramos en un solo controlador. Todo lo de bases de datos en un solo modelo, pero tampoco es adecuado. Entonces, para manejar todo lo que tiene que ver con el inicio de sesión y la creación de una cuenta y demás, vamos a crear un nuevo controlador. En nuestra base de datos, de hecho, tenemos una tabla para los clientes. Y también tenemos una tabla para los usuarios. Y para los usuarios se refiere a los usuarios que le van a dar mantenimiento al sistema. La gente que va a administrar ese sistema, también para ellos creamos una tabla. Y dentro de los datos que se guardan ahí, serían todos esos. Pero esta es, de hecho, si creáramos la parte del back, esta es la que estaríamos trabajando. ¿Sí? Esta ahorita no la vamos a tocar, pero está pensado por si ustedes quieren continuar, o sea, y continuar el ejercicio por su cuenta y quieren crear, por ejemplo, el panel, eh, cuando entran en ese panel deben de igual de iniciar sesión, o sea, no cualquier persona podría entrar al sitio y entrar a la vez a poder entrar al panel. Entonces ahí tendrían que implementar algo parecido a lo que vamos a hacer y esa tabla es la que ocuparían, la tabla de usuarios. Podrían ustedes crear un usuario ustedes mismos para hacer pruebas y ese lo agregarían desde aquí, Un desde, super desde administrador. PHP y ya, sí, Un para hacer super admin. ajá, el que vamos a trabajar nosotros es aquí. Igual este ahorita tiene unos datos de prueba, pero esta es la cuenta que tendrían que crear. O sea, cada cliente necesita crear una cuenta con estos datos. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a crear. Nuestro controlador, a final de cuentas, es una clase que extiende, digo, sí, que extiende de CI controller. En este caso, la clase va a ser login e igual, extiende de CI controller. Eh, Este es nuestro constructor. Aquí es donde vamos a validar si existe esa variable o no. Y aquí yo la voy a llamar usuario válido.
ahorita para hacer una prueba vamos a hacer esto. Vean, les voy a explicar la lógica de lo que vamos a hacer ahorita. Voy a decirle, si se fijan en nuestro ejemplo, esa parte que yo estoy diciendo que va a estar restringida a que tengas una sesión iniciada, es la que yo llamo complementar, bueno, detalle del pedido. O sea, quiere decir, cuando yo le dé clic aquí, a esta parte, cuando ya exista, no me va a dejar ingresar a menos que ya haya iniciado sesión, ¿cierto? Entonces ahorita voy a poner aquí una restricción para que cuando yo llame a esta, me diga no has iniciado sesión y me redireccione al otro controlador y en ese ya pueda yo iniciarla. Obvio, no vamos a implementar toda esa parte, vamos a mostrar cómo, más o menos cómo sería el proceso. Y tratar de avanzarla hasta donde se pueda. Entonces yo estoy diciendo que necesito un, un método que se llame detalle pedido. Vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda. Vean. Ya existe mi método. Entonces, si yo trato de entrar ahorita, me va a dejar, ¿cierto? Está llegando al método detalle pedido. Vean, puedo pasar. O sea, si no hubiera inicio de sesión, ya aquí puedo mostrar toda la información y ya no habría problema. Yo lo que quiero es que no pueda llegar aquí cualquier persona. Entonces voy a poner una restricción para que no llegue aquí. Y esa restricción la voy a hacer así. Vean esto. Les voy a explicar y ahorita lo vemos. Vean. Si yo doy clic aquí, ya dije, ahorita podía pasar y llegar hasta detalle pedido, ¿cierto? Y me mostraba ahí un mensaje que decía, aquí va el detalle del pedido. O sea, eso era el flujo normal como el que hemos estado trabajando. Ahora agregué esto. Yo le estoy diciendo, cuando llegue aquí, el sistema va a hacer esta validación y va a decir, ¿existe esta variable? O sea, si no existe este operador de negación, lo que me está diciendo es, si no existe una variable de sesión llamada usuario válido, si no existe, entonces redirecciónalo al controlador login. De hecho, sería al login y al método index. Si yo no le digo qué método es, se va al controlador login y al método index. Entonces, aquí ya lo estoy mandando a otra área y aquí se iría a este controlador y buscaría el método login. Y el método login, digo el método index, perdón. Y el método index me está diciendo que tiene que iniciar sesión. O sea, ya no puedo llegar yo, ya no puedo llegar a detalle pedido. Vean, me redireccionó, me está redireccionando al controlador login y al método index, que es el predeterminado. Y aquí es donde yo pondría todo lo de iniciar sesión. Incluso si yo pongo acá arriba directo detalle pedido y trato de acceder desde ahí, no me deja, no lo encuentro. Ah, no, perdón. Es vía el controlador. Es principal. Así es como tendría. Esa es la ruta para acceder al detalle del pedido. Si yo se la doy, ¿se fijan? Ya no me deja. Ya no me deja pasar. Me está enviando directamente a otro controlador. Y aquí es donde yo tendría que implementar toda la lógica para iniciar sesión. En en el index.
Aquí, ajá, aquí lo más seguro es que debería yo de tener una vista con un formulario para iniciar sesión. Lo voy a mostrar funcionando y si quieren les explico ese código dentro del ejercicio que ya está terminado. Vean, esto es lo que tendría que pasar. Todo esto ya lo hace nuestro sistema, ¿cierto? Y esta parte es la que estamos checando ahorita. Ahorita yo le doy, en nuestro ejercicio, yo le doy clic aquí y me manda a esta parte. En el ejercicio terminado, yo le doy clic aquí y vean lo que va a hacer. Me manda exactamente al mismo, al que llegamos. Lo único que yo hice es ahí ponerle una vista con un formulario. Cuando yo le dé aquí los datos, si no los tengo, me da aquí la opción para crearlos. Si los tengo, iniciación. Pero ahora todo esto lo vamos a estar trabajando dentro de este controlador. Ya no estamos en el controlador principal, ya estamos en un controlador que llamamos login, que se va a encargar de toda esa parte de iniciar sesión o crear cuenta. Ahí es donde la vamos a estar trabajando. Entonces aquí tendríamos que mostrar un formulario. Voy a mostrar más o menos ese código cómo va. Vean, yo tengo mi controlador login. Dentro de él tengo el método index, es como el que hicimos ahorita, que mostraba un simple eco. Y aquí, bueno, esta es de otra cosa, no la tomen en cuenta. Ah, aquí lo único importante sería algo como esto, que me mande a un template, bueno, a una vista llamada login. De hecho, vamos a hacer esa parte, ¿sí? ¿Sí? Para que se siga viendo todo el formato que estamos trabajando. Ahora aquí yo le estoy diciendo, cuando llegue a este controlador, cuando llegue a este método, al método index, quiero que cargues la vista, se llama login. Necesito crear esa vista. Y ahora mi aplicación se vería así. Así. Estoy, estoy aquí. Luego, quiero ver el detalle del pedido. ¿Ya vieron? O sea, todo está como si fuera parte de lo mismo, pero si se fijan acá arriba ya estamos trabajando en otra sección, trabajando con otro controlador. Y aquí es donde pondríamos el formulario. No hemos visto cómo se manejan los formularios en CodeIgniter. Para trabajar con formularios, igual. eh, ya habíamos dicho, ¿cierto? Cargar el helper form
la librería Form Validation. Y tendríamos que poner una vista, en la vista tendríamos que poner algo como esto. Es mucho código para ponerlo todo ahorita, pero el login es algo como esto. Voy a explicarlo aquí. Igual, un mensaje que estoy, un encabezado que es para iniciar sesión, algo de información para el usuario, y mi formulario es este. El formulario va de aquí. Este es mi formulario. Y aquí le estoy diciendo que cuando estoy mostrando una caja de texto para que ingrese el nombre de usuario y una para que ingrese el password. Todos esos datos los voy a enviar vía post al controlador login en el que estamos y al método valida usuario. Este es un formulario eh, común y lo único que está haciendo es tomando esos datos que yo le paso, que son estos. Cuando yo ingrese aquí datos y dé clic en aceptar, va a buscar, va a buscar dentro de login el método valida usuario y va a ejecutar esto. Estas ya son características propias de cómo se manejan o cómo se validan los formularios en CodeIgniter. Lo que hace aquí es recibe esos dos datos y ejecuta todo esto. Si los datos están bien, me va a dejar pasar, si no, me va a pedir que siga tratando de ingresarlos. Por ejemplo, aquí lo que hace es, si me llegaron mis datos bien, si no me llegaron bien, este método, el método run, me va a devolver falso. Y entonces vuelve a ejecutar esto mismo. Y esto lo que hace a fin de cuentas es redireccionarme otra vez a, a este formulario. Por ejemplo, si yo no le paso datos, me vuelve a regresar aquí. Yo le paso datos que no existen, me vuelve a regresar aquí. O sea, no me va a dejar salir de aquí mientras yo no le dé datos que pueda validar. Y si le paso datos que puede validar, entonces va a ser una consulta a la base de datos. Aquí ya necesitamos crear otro método en nuestro... De hecho, otro modelo. Si se fijan, este es otro modelo que lo que va a tener un método que se llama valida usuario. Entonces, necesitaríamos crear otro modelo, al que vamos a llamar clientes model. Y este va a tener precisamente métodos, por ejemplo, para validar si esos datos que nos pasó en el formulario de login existen en la base. Y si estos datos existen, entonces ya nos va a dejar crear esas variables de sesión. Aquí es donde estamos creando esas variables de sesión. Otra ventaja de CodeIgniter es que ya cuenta con muchas funciones ya desarrolladas. Y hay mucha documentación al respecto, por ejemplo, usuarios. CodeIgniter ya maneja para cuestiones de generación de usuarios o validación de sesiones, ya tiene cierto soporte, entonces tampoco es desde cero y hay mucha documentación al respecto. Es otra ventaja de utilizar un framework como CodeIgniter. Sí, aquí a final de cuentas lo que estamos haciendo es redireccionar. O sea, si no tienes los datos, si no me pasas los datos bien, te voy a estar mostrando ese formulario de inicio de sesión siempre. Eso es lo que está haciendo aquí. O sea, siempre que el usuario envíe los datos, se va a ejecutar este método. Y si no los envió bien, entonces nos va a seguir regresando a esa misma vista. Y si sí los envió, entonces ahora lo que sigue es validar si existen en la base de datos. Y aquí ejecuta ese método dentro de ese modelo que se encarga de manejar a los clientes y le pasa los datos que llegaron vía post. Si existe el usuario, nos va a devolver los datos y los va a guardar en esta variable. Si no existe, nos va a devolver falso. E igual, si nos devolvió falso, lo volvemos a regresar a la misma vista de donde está el formulario de inicio de sesión. Si no, quiere decir que entonces los datos sí son válidos
Y si son válidos los datos, entonces crea esa variable. Ahora sí crea la variable de sesión, bueno, usuario válido o valid user, la crea y como ya existe, ahora sí nos dejaría pasar a la vista del detalle del pedido. Pues, así es como estaríamos trabajando aquí. E igual vamos a hacer, yo creo un video terminando explicando toda la parte que falta y lo vamos a subir a nuestro sitio y a YouTube por si quieren ahí checarlo y O sea, que se el complemente demo lo que hemos completamente visto. funcional ya está arriba. Lo pueden checar y es el que estamos checando desde la página, por ejemplo. Todo el entorno de desarrollo con todas las tecnologías que se utilizan está en el post. Todos los archivos que hemos estado viendo por clase están en los Dropbox. Y los videos de todas las sesiones los subiremos en estos días para que también lo puedan ir checando si quieren repasar algo de lo que se vio en otra sesión. Y subiríamos una sesión de cierre en la que incluiríamos algunas cosas. Algunas cosas quedaron pendientes, las vamos a subir a YouTube, igual, explicadas y con todo el código, para que igual puedan ustedes implementarlo ya en su proyecto que estén desarrollando o pueden bajar los mismos archivos y ver cómo se comporta. Incluiríamos por ejemplo, el slider que está en la página de inicio. No sé si lo puedes poner tantito, ¿ves? Ah, sí. Sí, en ese video trataríamos de explicar, Montaríamos mm, por ejemplo, las este slider. salidas, que son a pagos, por ejemplo, PayPal, etcétera. Algunas cosas que faltaron ahorita nada más de manejo de usuarios, que de todas maneras para efecto del demo está todo funcional, o sea, lo pueden checar ahí. Y por ejemplo, este slider hecho con jQuery, también vamos a explicarlo cómo hacer. Y la parte de las salidas que les explicaba, que es PayPal o algún otro método de pago, una vez que ya se hizo el carrito de pedido, se validó el usuario y se da a enviar, se envía obviamente un mail, digamos, de confirmación a la persona que hizo el pedido, otro al administrador, este, y bueno, al final está el método de pago que se puede elegir, se va a poder elegir PayPal o algún otro método, tarjeta de crédito. Se hacen ciertas validaciones ahí. Entonces nosotros subiríamos esa sesión a YouTube, más esperamos que por ahí de lunes, para que ya esté todo el taller completo en ese sentido. Bueno, si ya nos llenaron, si nos pusieron sus correos, les enviamos los enlaces y también van a estar disponibles en la página y bueno, en el blog del Hub. MBS es un patrón de diseño que nos permite separar, poniendo todo lo que tiene que ver con la base de datos en los modelos, todo lo que tiene que ver con la parte gráfica que va a ver el usuario en las vistas, y los controladores son los que se encargan de estar trabajando con esas dos partes. Es decir, el controlador es el que va y toma la información de los modelos, la procesa y demás, y se la pasa a las vistas para que se las muestren a final de cuentas a los usuarios. Entonces, eso es más o menos el patrón. Y lo vimos en CodeIgniter porque así está estructurado todo. Todo lo que queríamos trabajar, si se fijan, a final de cuentas, todo tenía que pasar por los métodos que definimos en los controladores. Todo pasaba por ahí. Ahí teníamos, guardábamos la información que consultábamos a la base de datos, es decir, a los modelos, y esa la metíamos en un array data y se la pasábamos a nuestras vistas. Y las vistas lo único que hacían era mostrar, o sea, recorrerla si es que estaba en un arreglo y mostrarla. Pues igual, les agradecemos en nombre de Obed, de Nayel y mío.